Coño, Fonso, ¿qué tal? ¡Hostia! ¿Cuánto ¡David! tiempo? Ya ves, oye, lo que me ahorro en peajes con esto, ¿eh? ¿Y dónde estará David? Nos quedó hace ya una hora. Este hombre nunca se preocupa por nada, joder. Hostia. Bueno, me gustaría comentar, porque por muchas razones le tengo cierta afinidad a este autor asturiano, que es Isaac Miguel del Rivero, del que ya hemos hecho varios vídeos y el que, bueno, os dejaremos los enlaces al final del vídeo. Esta obra es muy poco conocida y muy difícil de encontrar. En ese momento, Isaac del Rivero estaba trabajando para diversas cosas, pero básicamente había hecho lo que se llama, en obra grande, había hecho lo que se llama El Sureño, que había salido publicado por la revista El Wendigo y subvencionado por el Principado de Asturias, y guionizado por Faustino Rodríguez Arbesú. Surgió la posibilidad de crear una revista, en su momento, que intentase promocionar el trabajo de autores autóctonos asturianos. Esa revista, cuyo editor era el desaparecido, lamentablemente, Isaac del Rivero Senior, desembocó en la revista Tapón. Tapón, para que bien lo sepáis, es el mismo nombre que lleva el perro que es protagonista, o uno de los protagonistas, nuestro R2D2, nuestro C3PO de esta historia, y en la que se reunía una serie de pequeñas colaboraciones de diversos autores asturianos. Nunca se pudo reunir en un solo tomo, hasta que Dude Comics, con negociaciones con la Consejería de Cultura de Asturias, decidió pues sacar 2 tomitos, uno que tengo aquí, recopilando toda la historia completa, de tal forma que la pudieses ver. Estos 2 tomos, ya sabéis, se llaman pues La Isla Caníbal y La Caníbal, que es en nombre asturiano, y Salida sin destino. O sea, Salida sin destino, en la que se recopilaba todo el trabajo que hizo Isaac en esta revista Tapón, con sus pequeñas colaboraciones de página por página. ¿Especial de esta obra? Bueno, comentar una serie de cosas. Como el argumento es bastante sencillo, lo voy a explicar muy rápido. Es un mago, hay 2 niñas y hay un perro. Las 2 niñas, con el perro, reciben la visita de un mago, porque su padre es dibujante, y ese mago, dibujante, hace realidad todo lo que se dibuje. Claro, tú dices, bueno, hay una serie de coincidencias un poco raras, ¿no? O sea, el padre es dibujante, son 2 niñas, luego sabes que Isaac tiene 2 hijas y tiene un perro. Y tiene un perro que se llama Tapón. Yo creo que Isaac nunca hizo ninguna obra tan biográfica como esta, porque verdaderamente estaba con 2 niñas pequeñas, con su familia, y lo que él, yo creo que quiso representar es que él era el mago Suantizón. Era el mago, era el que recreaba la historia, era el dibujante que hacía todo posible. Ha cambiado el nombre de las niñas, obviamente, pues en vez de llamarlas Lara y Elena, que es el nombre de sus hijas, pues las llama Sabel y Tani. Cambia el nombre del perrín, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, tiene el protagonismo, que encima es que fue el que dio el nombre a la revista. Pero básicamente es una obra un poco biográfica de cómo haces un poquito de James M. Barrie, haces un poquito de Peter Pan, ¿no? Creas un poquito la historia, creas un mundo alrededor de la educación de unos niños, y eso lo puedes luego reflejar en otra serie de trabajos. A mí es lo que me parece más interesante de la obra, porque precisamente yo encuentro muchas similitudes con Peter Pan en cuanto al concepto argumental. No lo encuentro tanto, por ejemplo, en otro tipo de cosas, ¿no? Porque, vamos a ver, yo creo que hay una influencia muy grande del cine, y Isaac siempre la ha reconocido.
O sea, yo le veo referencias desde Orson Welles hasta Steven Spielberg, que por cierto, en ese momento que estaba dibujando era el Spielberg que conocemos de la infancia, el que hizo E.T., el que hizo Encuentros a la tercera fase, el que hizo Indiana Jones. O sea, un producto de divertimento. Y ahí yo creo que donde él consigue, pues precisamente, desarrollar esa facetilla que él quería de voy a divertirme haciendo algo, voy a divertirme y voy a disfrutar pues dibujando simplemente porque quiero dibujar, pero encima lo dibujo para mi familia. Cuento una historia que la gente va a disfrutar también, pero yo soy el que marca la pauta y la historia. Técnicamente, muchas cosas que hablar. O sea, es que me podría estar aquí explayándome hasta el fin de los tiempos. Adoro a Isaac como dibujante, adoro sus perspectivas, adoro que su formación de Bellas Artes la haya llevado a ser tan meticuloso en cuanto a lo que es el canon que se tiene que desarrollar en la historia, en la composición, en todo lo que él hace. Pero a la vez me adolece de cierto, es que no sé cómo decirlo, de que te puedas meter en la historia. Pero sin embargo, me parece una historia maravillosa, porque me parece que lo que ha conseguido es hacer eso, un Peter Pan. O sea, James Barrie no tendría nada que envidiar a esto. Recordemos que Peter Pan se creó como obra de teatro y fue evolucionando hasta que se convirtió en una pequeña novela corta para los niños y luego ya se crearon las metáforas posteriores. Pues en ese sentido el trabajo de Swan Tizón no tiene nada que enseñar a eso. También es cierto que fue el primer salto que hizo Isaac. Fue el primer salto que hizo ya fuera del Wendigo y fuera de los guiones de Arbesú, haciendo el sureño. Yo creo que ahí sí que hay que valorar mucho pues el trabajo de recreación, porque yo es que encuentro gráficamente, yo encuentro referencias desde Alan Davis, un color muy vivo, muy brillante, un color que la verdad es que te cautiva. Con lo cual, ¿que podía haber dado para más? Pues sí, siempre. Y yo creo que él hubiera disfrutado mucho más haciendo este tipo de historias. Pero como aquí, en estas condiciones, lo que mandó fue el momento que se hizo el acuerdo con la Caja de Ahorros y el momento que la Caja de Ahorros dejó de publicar la obra, no se pudo seguir publicando, pues agradezco que Dude Comics, en este momento Dude Comics junto con la biblioteca de autores del Principado de Asturias, diese la opción a verlo de esta forma tan gráfica y tan bonita. Para mí es uno de los mejores trabajos que ha hecho Isaac. Sinceramente lo pienso. La gente dice, bueno, hizo el Punisher, hizo no sé qué, luego se tiró para la ilustración. Este trabajo es el que más disfruto de él porque lo veo de una implicación personal y el típico historia que te lees un verano cuando estás aburrido en casa y tal, y dices que hay que ir para leer y te lees un TVO que es divertido, con aventuras, donde hay un mundo desconocido que descubrir y donde hay un personaje que te lleva a través de ello. Pero yo creo que ahí desarrolló un concepto de historia que me parecía muy interesante y muy carismático, en el sentido de que podía atraer al lector. O sea, cualquier niño puede disfrutar con esto. ¿La Isla Caníbal? Sí, por supuesto. La Isla Caníbal pues suena... Pero también recordemos que en Peter Pan había sirenas, devoradoras de hombres, había piratas venidos a menos y sangre y todo lo que tú quisieses. Con lo cual yo he disfrutado mucho. Sí que, por poner un pero, es que verdaderamente la edición de Dude se pierde mucho la calidad del dibujo de Isaac. No el color tanto, pero en la edición de Tapón, era una revista un poquito más grande, entonces era una típica revista española de los años 80, y aquí precisamente se me queda un poquito corta. Se me queda que la edición cómic, que es este tamaño, pues no disfrutas tanto de lo que es el trazo, de lo que es el dibujo. Para mí, de este artista que está tan desaprovechado en este momento y en ese momento también, y que para mí es uno de los referentes, porque sí que aprendes a entender y amar el dibujo y la narrativa con Isaac. O sea, él aquí juega mucho con el tema de la composición de página, él experimenta, pero también quiere que el lector disfrute de lo que él está haciendo y experimentando, ¿no? E igual que creo que quería que sus hijas disfrutasen de este trabajo. A ver, bueno, pues ya le he pedido a David, digo, David, tío, danos una opinión. Y dice, no, yo no quiero salir, que ya lo has dicho todo. Y yo, pero bueno, vamos a ver, ¿tienes que opinar o no tienes que opinar? Cago en la... Ven para acá.
Me siento, me lo has dicho ya. Me has dicho ya. Bueno, pero algo... Que algo esto es un mago que secuestra a 2 niñas y las pone en peligro, que no las matan de milagro, ¿eh? La isla del tesoro es otro referente también, ¿no? Yo creo que sí. Todo lo que hemos querido leer de niños, yo creo que lo representa Juan Tizón, ¿no? Tanto después y la también caníbal como la salida del destino. La relación entre las 2 niñas me ha hecho gracia, ¿no? Porque como que... Si ella es tonta, no sé qué, la otra le rebota, porque yo no soy tonta, que no sé qué tal. Eso es muy... En verdad, eso es que esa relación la ha visto, ¿no? En verdad está narrado desde el punto de vista de Tani. O sea... Tania, sí. Es la narradora, la que dice mi hermana, no sé qué, no sé cuánto, tal. Entonces, es más, originalmente la historia se llamaba Isabel, yo y el Tapón y el mago Juan Tizón. Tani es la que lleva la historia, que Tani es pues la hija más mayor de Isaac. Que hija mayor, sí. Que es Yara. Nada, está bien, a mí me gusta sobre todo eso, el dibujo. Y bueno, el ritmo tiene buen ritmo. Y ves que en un momento dado que las niñas estas casi no lo cuentan, ¿eh? Que si lo ves y dices tú, joder, si es que no... Cocodrilos aquí, caníbales, hay de todo. Es lo que le contarías a cualquier... Es que esta escena, esta página, esta viñeta que estás enseñando... Bueno, o sea, lo que pasa es que yo creo que se pierde aquí el color o el, no el tamaño. No, a mí se pierde mucho, pero por ejemplo, es el país de nunca jamás. Es el país de nunca jamás. O sea, sí. Ves un brillo de colores amarillos, verde azulados y tal, preciosos, que debajo del trasfondo de que los van a comer al final, porque es la isla caníbal. Los caníbales comen gente. A mí me da la impresión de que Isaac estaba contándole el cuento a las hijas y dije, esto voy a dibujar. Que además después pone las fotos de las hijas, como lo pondré en... Pone las fotos de las hijas y que son clavadas al dibujo. O sea, que las Sí, está absolutamente todo. A mí me ha hecho mucha gracia porque... que es el alter ego de él. Porque, no, pero es que me parece muy interesante porque también podemos decir que Peter Pan en su momento, la isla del tesoro, pues, oye, ahí hay una serie de cosas que hoy políticamente serían incorrectas, ¿no? De ver. Pues lo mismo que tú estás diciendo, es un tío que secuestra a 2 niñas. Sí. Por muy mago que sea. Y que dibuje, y según lo que dibuje aparezca tal, pero secuestra a 2 niñas. Eso hoy es un delito hoy en día, ¿no? Bueno, hoy antes también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, igual... Pero bueno, pero ahora lo construyes como una historia que te leerías en verano y estarías encantado, como un libro de los de Enid Blyton, de los, no sé, de los 5, de los 7 secretos o algo así, ¿no? Yo creo que ahí es ese poder que se ha perdido. Vamos a terminar ya. Sí, lo hemos dicho ya. pero sin sexo. Sin sexo. A pelo. Cierra tú, si no. Bueno, voy a cerrar yo. Cierra. Bueno, que os veo la semana que viene, un ratillo si puedo. Suscribiros aquí, que queremos salir de pobres. Y gracias por seguirnos. Hasta otra, señores.